¿Qué frecuente se está haciendo día a día escuchar, mira, si en algo te he ofendido o te has sentido incómodo, discúlpame, pero de verdad me estresas con tus reacciones, tus cosas. Tú te portas bien y vas a ver que yo no voy a reaccionar. Hola, soy Liliana y en este espacio, Conociéndote mi Dios, te invito el día de hoy a tomarnos unos minutos para conocer un poco más a Dios desde su palabra y así poder tener un sentido mucho más fuerte y más claro de nuestra vida, de nuestras metas, de nuestra felicidad, para en todo amar y servir. Nos vemos en un minuto. Conociéndote, mi Dios, yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote, mi Dios, mi alma se llena de paz. Tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad. Conociéndote, mi Dios. Hola amigos, en este programa vamos a tocar un tema que es muy relevante para nuestra madurez y es libertad y responsabilidad. Para ello hemos invitado a Margarita Chauca. Ella es laica, es psicóloga clínica, psicoterapeuta individual, de pareja y familia. Bienvenida Margarita. Muchas gracias, Lili, por permitirme estar en tu programa. No, gracias. es un gusto. Sé que nos vas a aportar mucho. Quería partir de una cita, ¿te parece? Y escogí la de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Escogí esta cita porque habla de la relación entre la libertad y el amor y cómo eso nos lleva a ser responsables. Tú como colega sabes cuánto ha avanzado la psicología y podemos ver ahora una serie de condicionamientos a nuestra libertad. Infancia, problemas de apego, traumas, situaciones socioculturales, en fin, ahora se nos permite como entender una situación con todas las variables que hay. Sin embargo, muchas veces también se utilizan de excusa, como para no hacerse cargo uno de las propias reacciones, de las propias conductas, ¿no? ¿Tú cómo ves esto en el trabajo, en toda la experiencia que tienes? Bueno, en este caminar he aprendido a observar e ir viendo en todos estos años cómo ha ido el hombre evolucionando, ¿no? En las familias, pues antes decíamos los abuelitos, en mis épocas las cosas no eran así, sí, ¿no? La clásica. Entonces yo decía, cuando era más joven, decía yo nunca voy a decir esa palabra, porque siempre voy a entender que vamos evolucionando. Pero en verdad llegó un momento en que ahora digo, oh, no puede ser, en estas épocas estoy viendo esto, ¿no? Pero sí, si vamos la Biblia prácticamente, pues no tiene tiempo. Y si vamos desde el Génesis, nos vamos dando cuenta que en verdad el hombre fue hecho en libertad, libre, en un paraíso, ¿no? Y luego viene una pauta que Dios da. No comerás de este árbol. Y es la primera pauta que se rompe, ¿no? Y empieza realmente cuando uno empieza a romper las pautas que nos dan para poder tener felicidad, para poder tener las cosas que necesitemos. El hombre tiene el libre albedrío porque así nos hizo Dios. Pero también viendo un poco más allá y leyendo que en Eclesiastés, porque tú empiezas con una palabra tan interesante de la Biblia, yo digo, mando a mis familias, lean Eclesiastés, ¿no? Vean un poco estos puntos que termina el Antiguo Testamento para empezar el Nuevo Testamento. Y ahí hay pautas muy importantes para todos los momentos, para el adulto mayor, para los niños, cómo criar la familia. Mucha sabiduría. Es decir, la sabiduría. Y yo contaba cuántos versículos hay en total, son como 102 versículos en total, ¿no? De todos, Eclesiastés, todos estos puntos que nos van marcando cómo educar, cómo criar, cómo usar la libertad. No es fácil. Claro, y es importante porque tú estás mencionando que efectivamente desde el inicio
Dios da una pauta, pero justamente era una pauta que no era en contra del hombre, sino tenía su sentido. Y esta caída tiene que ver con romper, pero no es como muchas veces se ve de, uy, porque sea lo que fuere, le pidió Dios y uno lo rompió y se portó mal, sino que son pautas como los mandamientos también, son de amor. Están justamente como una mamá le dice al hijo, no hagas esto, no estés corriendo por la mesa que te vas a golpear, y se golpea. Esa pauta, si se quiere, está viendo y está contemplando el cuidado del hijo, que todavía no tiene la capacidad de darse cuenta que se puede golpear con la punta de la mesa. Sí. Entonces, quería justamente detenerme allí en lo que dices, porque sí, las normas, las pautas, muchas veces en nuestra fe se entiende de una manera impositiva. Y yo creo que algo importante en una psicología que ayuda a madurar es que parta de una visión del hombre desde la fe, que básicamente somos creados libres. Y hay situaciones que pueden ser muy apremiantes, que podemos decir, ya, pero en mi caso yo vengo de una familia disfuncional, o de repente en mi caso es diferente porque yo he sufrido tanto. Y si bien es cierto, algo se explica en nuestra conducta, no la determina. Entonces, ese determinismo que a veces también nosotros mismos como que colaboramos tratando de entender, es que le pasó esto, le pasó lo otro, pero el determinismo es muy peligroso frente a la libertad. Es que ahí viene la capacidad de resiliencia, hablamos los psicólogos, no la palabra famosa. ¿Hasta cuánto es que unos viviendo en el mismo ambiente no tienen las mismas conductas, ni reaccionan igual? ¿No? ¿Y por qué? Si todos han recibido los mismos estímulos, han tenido el mismo papá, la misma mamá, el mismo abandono o la falta total de amor. Sin embargo, cada uno crece con esa capacidad, ¿no? ¿Qué pasó? Dios nos dejó, amó a unos y a otros no, nos dejó libres y a otros no. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, es la capacidad, yo creo que el hombre, de capacidad de acercarse, de pedir ayuda. Primero, conocerse a sí mismo. Porque es bien fácil poder guiar, decir esto haz, esto no haz, pero si tú no te conoces, si primero tú no trabajas contigo mismo, en tu conocimiento, y pides esa ayuda, muchas veces yo no sé por qué tengo este carácter, no sé por qué hago esto, no te das cuenta de lo que te pasa, entonces tú vives libremente haciendo daño y no dándote cuenta de que aquello que tú haces, no, porque soy libre, entonces que me aguanten. Claro, ¿no? Porque tengo mi explicación de por qué reacciono así, que claro, puede, evidentemente una persona que ha tenido, por ejemplo, trauma en la infancia tiende a ser más reactiva, ¿no? Puede ser más irritable, pero está la libertad de pedir ayuda para trabajarlo, e incluso si no lo ha tenido, está la libertad, más allá de las cosas que podamos estar pasando. Es un poco hacerse cargo, ¿no? Que yo creo que es bien importante el día de hoy. Claro, porque incluso tenemos algo en macro, hablamos de los gobiernos, pues, ¿no? Que cuánto se ha preocupado desde tenemos a los papas que hablan sobre la paz, sobre la libertad, ¿no? Muchos de ellos en sus encíclicas, y buscan justamente que el hombre pues encuentre la libertad en paz, la libertad de respeto al otro, la libertad del amor al otro. Alguien me decía una vez, porque por mucho dinero que tú tengas, puedes pagar a las personas que cuidan a tus seres amados, pero lo que no se paga, lo que nunca vas a tener es el amor. Así es. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Porque puedo tener la libertad de tener mi dinero, de trabajo, pero ¿cuánto estoy poniendo el amor en lo que estoy haciendo? Esa es la diferencia. Y eso es lo que marca, yo creo, que el camino de la grandeza de nuestra espiritualidad. Porque al fin y al cabo no vamos a dar cuentas de cuánto tuvimos, qué hicimos. Yo no hice llorar al otro, lo eduqué bien, fui una buena madre, yo fui un buen padre, fui un buen hermano, pero ahí nomás. Cuánto amor. Cuánto amor pusiste, ¿no? Cuánto de esto sacrificaste también. Hablar ahora del sacrificio son palabras mayores. Incómoda la gente. Claro, por ejemplo, que una hija se quede al cuidado de sus padres mayores, incomoda, ¿no? Porque yo también tengo lo mío que hacer. O cuánto un hijo puede decir, ¿sabes qué? Yo tengo derecho de, ¿no? realizarme, irme fuera. Perfecto, tienes la ayuda, pero cuánto que te vas y abandonas, ya no te responsabilizas porque ya me liberé, ya salí. Pero no es así, ¿no?
vamos enmarcados unos a otros. Por eso Dios nos pone en familia. Y Sí. cuando no estamos en familia, tenemos siempre que pensar cuál es mi misión. ¿Qué libertad tengo yo de tomar tal o cual decisión en mi acción? Somos libres. Miren, un chico de 15 años está decidiendo para toda su vida qué carrera va a seguir. Es verdad. 15 años. Y a veces tenemos ya 50, 60, 70 años y seguimos en esa decisión que las tomamos cuando éramos muy jóvenes. Así es, y muy chicos, Entonces, justamente como dices, porque también estamos en un mundo de mucha competencia, o sea, Sí. se les pide que rápidamente ingresen, que ya vayan guardando cupo en la universidad, que terminen rápido, que hagan la maestría, que hagan el doctorado, porque es un mundo que va a tomar en cuenta rápidamente eso para la empleabilidad. Entonces, es como que la persona va avanzando, pero se siente muy determinada, ¿no? Por exigencias, por expectativas. Pero volvemos al centro, o sea, para poder obrar en libertad y hacernos responsables, me parece bien importante lo que dices, es crecer en el amor. Eso nos va a dar la clave, ¿no? Y como de verdad me hacías acordar cuando hablamos de todas estas variables socioeconómicas, de carácter, de la propia historia personal, están allí presentes. En el fondo, si uno se pregunta, ya, pero ¿el amor a qué me llama? Puedo ir más allá de mis limitaciones, ¿no? Y vemos, y eso nos fascina a todos, ver la historia de personas que más allá de sus situaciones difíciles, pueden hacer grandes cosas por los otros, ¿no? Yo los invito a leer biografías de personas que pusieron una semilla para cambiar el mundo y hacerla mejor. Es fascinante, todas tienen situaciones difíciles. Claro, porque, por ejemplo, dentro de mi caminar profesional, también comparto un poco con todos, tengo yo una paciente que es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Wow, es mayor, ¿qué tal sin situación? embargo, ella ha escrito algunos libros, ¿no? Y da algunos consejos de cómo, a pesar de haber estado en un campo de concentración prácticamente, de haber sufrido ese miedo, ese terror de perder la vida, sin embargo tenía la libertad y el amor hacia Dios, que fue su sostén, ¿no? Y que hizo que ella mantuviera, ahora tiene casi 98 años. Y sin embargo ella cuenta, aún con lágrimas en sus ojos, el terror vivido, pero sin embargo a la vez también ella es un gran ejemplo para muchos, ¿no? De cuánto el dolor puede ocasionar incluso el crecimiento personal. Cuando es vivido ¿no? con Esa amor, libertad, porque ella exactamente tuvo la oportunidad de ayudar a los demás que estaban como ella, no tuvo la oportunidad de tener el mismo temor de solidarizarse con ellos. Entonces, esa libertad implica la solidaridad también con los demás. Así es, ¿no? definitivamente. El velar por el otro, no solo por mí, sino el velar por el otro. Qué hermosa historia. ¿Te parece si hacemos un corte de unos minutos y volvemos? Claro. No se vayan, amigos, volvemos en unos minutos. Conociéndote, mi Dios. Bien, amigos, estamos de vuelta con el tema libertad y responsabilidad. Tú comentabas en el primer bloque, Margarita, sobre el caso de esta paciente tuya, que en una situación tan apremiante como un campo de concentración, que bueno, se puede reeditar en diferentes años, en diferentes campos de concentración que se dan en nuestra vida, esta persona es capaz de vivir su libertad interior y que la orientó justo ayudando a otros, ¿no? Yo quisiera esto llevarlo a nuestras situaciones cotidianas. ¿Cuánto ahora se está haciendo tan popular, si se quiere, o tan frecuente que se diga, bueno, tú entiendes, acá en el trabajo a él no le decimos nada porque tiene carácter fuerte, ¿no? Y el carácter fuerte en realidad no es un carácter fuerte, es conductas complicadas, belicosas, intransigencias, pero es pobre, tiene ese carácter, ¿no? Eso en el trabajo o de repente en la casa, ¿no? Cuando surgen las discusiones con las voces altas y es tú me estresas, tú haces que yo saque lo peor de mí. Y creo que sí vale la pena cómo ver este tema de libertad y responsabilidad, ¿no? Porque hay algo que es bien importante de hacerse cargo. Eso es muy bueno ahora, mucho más en estos tiempos, porque casi no nos escuchamos. Así es. Entonces no hacemos este diálogo que ahorita, por ejemplo, tenemos. La mayoría está con su tablet,
su teléfono, resolviendo cosas de la calle, del trabajo, porque llevan trabajo a casa. Después de la pandemia la cosa se agudizó un poco más. Bastante, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque prácticamente hasta nosotras trabajamos vía online, ¿no? Y casi no vemos a veces al paciente directamente y tiene sus pros y sus contras. Ahora, si esto lo llevamos hacia los niños y hacia los adolescentes, tenía hace poco a mamá e hija sentadas juntas, la hija con su tablet de 8 años y la mamá que venía desarrollando, y era domingo. Y ya iba el desayuno y entonces la abuela les dice, oigan, ¿pero qué hacen con la...? ¿No pueden conversar por lo menos entre ustedes? Entonces la hija le dice, tú eres de otra época, yo y mi hija nos entendemos. O sea que no. Entonces la mamá dijo, bueno, ella me está desautorizando delante de la niña y me está diciendo de que no me meta, que yo soy de otra época, ¿no? Claro. Entonces la madre esperó en silencio un rato y llevó a la hija y la cuadró, porque le dijo, bueno, te pido por favor, porque si tú me vas a dejar a tu hija cuando tú vas a trabajar, que no me hagas que me falte el respeto, porque tú ya me lo faltas delante de ella. Me estás quitando autoridad, ¿no? Entonces la niña la próxima vez dice, ¿sabes qué, abuela? No te metas, yo estoy acá haciendo y tú no me entiendes, eres de otra época. Bien interesante, porque tú tienes la oportunidad de ver todo el dinamismo de la familia, ¿no? Así es. No, entonces se ve todos esos aspectos que luego generan una crisis. Entonces la mamá luego tiene que correr al psicólogo porque no sabe cómo hablarle al hijo de tal o cual problema. Entonces los psicólogos podemos tener más trabajo, qué bien por nosotros, ¿no? Pero qué pena por la familia, porque está viendo aquello que ya no es la vida de familia, sino entonces no se escuchan, no se comparte, no se vive el día a día, qué pasó, qué sientes, cómo estás, qué decisión tomaste. O mira, estoy con problemas, no sé qué voy a hacer, mamá, oriéntame, ayúdame, tengo esta situación. Ya no se escucha mucho eso. En los colegios, ahora los colegios están más preocupados en ver el factor intelectual, más que el factor emocional. Entonces tienes que un colegio ya no festeja el Día de la Madre, el Día del Padre, ya no llevan los chicos tareas a las casas porque mejor, la ley del menor esfuerzo, ¿sí? Entonces, ¿cómo los padres también pueden ayudar más a esos hijos? Si ya lo tienen claro, su pretexto es que estén más tiempo en familia, pero ¿de qué familia? Si la niña está en su cama o la mamá está en la sala o el papá no está y no hay esa relación. Entonces se supone que es una contradicción de afectividades para tomar decisiones. Luego, o los chicos dicen, bueno, ya decidí, me voy con mi pareja. Una chica de 12 años me decía, tengo mi pareja. Cuéntame, ¿qué es tener pareja? Bueno, es la persona con la que tú te llevas bien, con la que te puedes besar, con la que le permites que te abrace. Perfecto, ¿y eso es pareja? A ver, cuéntame, háblame, ¿qué es el enamoramiento? ¿Cuándo son novios? ¿Cuándo llegan a ser esposos? O en unión libre, ¿no? Entonces, en unión libre. Si cuando realmente tú te casas es en unión libre. Claro, ¿sí o no? Una libertad, definitivamente. Porque incluso hasta la libremente. iglesia cuestiona cuando no ha tenido esa libertad, el matrimonio, ¿verdad? Claro. Y entonces llega un cuestionamiento y dice, no, puede que ese matrimonio sea disuelto. Que no ¿Por qué? existió, Porque ¿no? así es que no existió. O sea, es que es un tema tan grande, tan largo, ¿no? Es que tocas algo bien, bien medular, que es la educación. O sea, la formación, que muchas veces puede sonar a cliché, pero en verdad es bien importante el poder enseñar a escucharse. Y eso viene de ver papás, familiares que se escuchan. Si yo escucho al otro, puedo respetarlo. Si yo reacciono de una manera y efectivamente lo que hace la otra persona propicia que me enoje, ok, pero yo me hago cargo de mi respuesta. Puedo sentirme muy molesto y no por eso voy a ser reactivo. Pero a veces hay situaciones que son más complejas y entonces uno siente que no puedo, no me da el carácter de tal o cual persona o mis hermanos o lo que fuere, o esta problemática familiar. Y allí volvemos también a como hablamos al principio, ¿no? A que está nuestra libertad y también Dios nos da la gracia. ¿Y por qué no poder decirlo?
que somos creyentes, el confiar en que hay situaciones que puedan ser muy duras. Por ejemplo, tú tocaste el caso de cuidar a un padre o una madre ancianos. Y hoy en día se están dando muchos casos de demencia. Y es bien complicado tener en casa a una mamá o a un papá que todo el rato se está olvidando o que actúa de una manera en la cual dices, no se está dando cuenta. Y ahí uno diría, pues qué libertad tengo en mis reacciones. Claro, porque ahí viene la poca tolerancia, la falta de respeto a la enfermedad de esa persona, ¿no? Es como si estuviera, como yo siempre les decía, es como si tuviera un cáncer. Tú vas a zamaquear a una persona que tiene cáncer, le vas a decir, oye, camina, ¿no? Levántate, tú puedes, ten fuerza. No puedes, porque sabe que está mermada su aspecto físico. Y nadie se da cuenta muchas veces de la mermada que está la persona psicológicamente, normalmente lo neuropsicológico que pasa con ellos, ¿no? Los olvidos que pasan con los adultos mayores, Claro. la constante de una conducta que muchas veces nos saca de partido, de quicio, ¿no? Y esa Entonces, psicoeducación de verdad que es importante y ayuda muchísimo. Ahora, incluso teniéndola, puede pasar que dicen, sí, pero no aguanto, no quiero estar en casa porque sé que voy a llegar y voy a ver a mi esposo, mis hijos y además a mi papá que está con este problema. O sea, realmente puede agobiarse. Pero ese es el momento de abrirse mucho más a una gracia, que sí, cuando uno obra según el amor, definitivamente Dios da la fuerza. Y nuevamente, si tú te haces cargo de tus reacciones, de tus conductas, no de las emociones, porque el sentir emociones son dos cosas diferentes. es válido. Claro. ¿Qué hago con esas emociones? ¿Qué hago con esa experiencia? Claro, es que hay que plantear dos cosas, la emoción y lo que significa la capacidad de, ¿no? O sea, lo que vendría a ser la lógica, lo que viene a ser la capacidad de que esta persona tenga criterio. Sentido común. El criterio, el sentido común, que es lo menos común que tenemos muchas veces, efectivamente. ¿no? Entonces siempre decía, yo a veces me río y hay personas que digo, no, su segundo nombre es Sincri. Entonces, ¿cómo Sincri? Sin criterio, ¿no? Entonces pasamos a una situación así, ¿por qué? Porque es lo que menos realmente ponemos en práctica y lo que a veces es lo que menos se enseña, el criterio de cuándo tener tolerancia, de hasta cuándo poder callar o hasta cuándo poder poner las cosas en su lugar, o hasta cuándo decir, bueno, ordenemos la casa, ordenemos esto, porque esto no camina en cualquier lugar, en una oficina, ¿no? En tu trabajo cotidiano, en tu hogar, en tu día a día. Si tú no tienes un espacio en el cual tú te inclines y le digas, Señor, ayúdame porque no puedo más, ya esto me va más allá de lo que yo puedo, ayúdame. Pero ahí va la fe, ¿no? La fuerza que tenemos los cristianos de ponernos y postrarnos y pedir y saber que hay alguien que es tu Padre, que te va a ayudar, que va a darte las pautas, que te va a decir por este camino. Porque esos criterios nos ayudan mucho también a tener ese tiempo personal, como decía al inicio, de darme cuenta de mí mismo. Porque es fácil hablar de los demás, entrar en el chisme, entrar a esta no me cae, esta me gusta, lo que hace no me junto contigo no porque tienes mal carácter. Pero guardar directrices de lo que los otros deben de vivir. Eso. También. Entonces, ¿cuánto me acerco yo a esa persona y le pregunto, oye, lo que tú haces me hace doler? O no, ni siquiera le digo así, sino siento esto, estoy equivocada. No, para que la otra persona también te vea, porque no te está viendo, solo se está viendo a sí misma en su conducta, en su agresión. Y dices, ¿sabes qué? Tengo pena, me duele, ¿puedes ayudarme? Y tal vez son las palabras que menos empleamos en el contacto, ¿no? En el contacto de decir al otro, ¿sabes qué? Creo que estoy equivocada, ¿me puedes ayudar a encontrar el camino? Efectivamente. Y tal vez ese es el punto clave que muchas veces ayuda, ¿no? A que el otro, sobre pretexto que nos ayuda, se ayude. Así es, ¿no? Sí, muy bien. Eso. De bueno, verdad. Margarita, de verdad, gracias por habernos acompañado. Realmente dan ganas de seguir conversando, pero el tiempo, tú sabes que siempre nos limita. Esperamos volverte a ver en el programa. De verdad que sí. Gracias por la experiencia que nos traes. Y yo creo que nos deja pensando en cómo poder crecer en libertad y siempre vivir esa responsabilidad de la riqueza de la vida humana. Nos vemos en unos minutos, ya volvemos para el cierre.
conociéndote mi Dios. Bien amigos, llegamos al final de este programa Libertad y Responsabilidad. Espero que les haya servido para poder profundizar en cómo lo más precioso que tenemos es la libertad y no dejárnosla quitar por determinismos, por excusas, por autoengaños que a veces nos hacemos. De la mano de Dios, toda situación, incluso la más difícil, incluso la más condicionante, no puede arrasar con mi capacidad de ser libre. Incluso si físicamente no puedo actuar, digamos una enfermedad, encarcelamiento, la situación que ocurra, esa actitud interior con que la acojo es fruto de la libertad que Dios me ha dado. No la perdamos. Y bueno, les dejo como tarea esta vez una dinámica chiquita al final del día. Durante una semana reviso al final de mi día cuántas veces, y para eso es importante estar, si se quiere, en una actitud de presencia de Dios, de presencia de mí mismo, ¿cuántas veces en el día me he podido excusar de mis reacciones, mis omisiones, de actitudes mías en el otro o en las circunstancias? Simplemente para registrarlas, no para censurarte, no para desalentarte, sino para encontrar aquellos momentos en que finalmente desde mi libertad no me hago cargo y no soy responsable. Así vamos madurando y esa es la idea. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias. Y no se olviden de escribir al mail que figura aquí en pantalla para enviarnos sus aportes, observaciones, preguntas, que aquí estamos para servirlos. Nos vemos, hasta pronto. Conociéndote mi Dios yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote mi Dios mi alma se llena de paz, tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad. Conociendo